Hola para todos y todas. Estoy aquí grabando este video para continuar o empezar mejor la explicación del ejercicio que dejé en el anterior video. Entonces vamos a retomar aquí la lectura, voy a retomar la lectura del video que dice se prepara una solución disolviendo 1,26 gramos de nitrato de plata en un matraz volumétrico de 250 mililitros y diluyendo a volumen. Nos pide calcular la molaridad de la solución de nitrato de plata y los milimoles que se disolvieron de nitrato de plata. Entonces, nos pide la molaridad y ¿qué nos está diciendo? Pues nos dan gramos, mililitro. Y nos pide también las milimoles que se están disolviendo que se están disolviendo en nitrato de plata, es decir, tendríamos que pasar esos gramos a milimoles o lo que tendríamos que analizar o analizando aquí el ejercicio en compresión de lectura es cuántos en esos gramos, cuántos milimoles hay, ¿cierto? Entonces la primera parte corresponde a, como nos pide molaridad, tendremos que traducir esa molaridad a lo que significa que es moles de soluto sobre litro de solución. Y nosotros tenemos en el ejercicio nos da 1,26 gramos de soluto sobre 250 mililitros de solución. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se debe de hacer? Entonces, pasar de esos gramos a moles y de esos mililitros a litros. Para hacer el primer paso de gramos a moles, recordemos que necesitamos el peso molecular, en este caso el nitrato de plata del compuesto, que como ya he venido diciendo en los anteriores videos, es imprescindible para poder convertir de moles a gramos o de gramos a moles. Entonces, y ya pues de mililitros a litros únicamente utilizamos el factor de conversión de 1 litro me equivale a 1000 mililitros y en este caso pues 250 mililitros lo dividiríamos en 1000 mililitros, ahí me da la cantidad en litros. Entonces partimos primero por 1,26 gramos, que es lo que nos da el ejercicio, y de ahí utilizamos el peso molecular del nitrato de plata para poder convertir de esos gramos a moles. Aquí cancelamos unidades de gramo, unidad de gramo, y ahí me da moles, que es 1,41 por 10 a la menos 3 moles. Pero nos está pidiendo molaridad, entonces molaridad es moles sobre litro. Y ahí pues ya dividimos esas moles sobre los litros, que son estos 250, pero pasados a litros. Moles sobre litro me da 0,096 moles. Entonces, disolviendo 1,26 gramos con 250 mililitros de agua, la concentración de la solución, me queda en 0,09, perdón, 0,0296 molar. Ahora nos está pidiendo cuántos mililitros de nitrato de plata. Entonces, tenemos las mismas moles, pero esas moles pues tenemos que pasarlas aquí a milimol con el factor de conversión que ya pues conocemos. Entonces mol con mol me queda en milimol y me queda 1,417 milimol, que equivale también a la respuesta correcta. Listo. Ahora voy a explicar a fondo cómo se prepara, cómo se podrían, más bien la metodología de la preparación de la solución previamente calculada. Entonces partimos inicialmente del reactivo, en este caso el nitrato de plata, que es estado sólido. El nitrato de plata, pues pesamos la cantidad necesaria que en el ejercicio está, que es 1,26. Pues entonces tenemos el nitrato de plata, con una espátula tomamos la cantidad, un poco de cantidad, la adicionamos en un beaker, pero este beaker previamente estaba en una balanza, esta balanza inicialmente estaba en ceros, se tara, está en ceros, se pone el beaker, se tara, nuevamente está en ceros y allí se pesa la cantidad de nitrato de plata que pues aquí se esquematiza como si fuera esta partecita de acá, 1,26 gramos. De ahí, esos 1,26 gramos se disuelven con un poco de agua
pueden ser 5, 10, no existe una cantidad determinada para disolver esa cantidad de nitrato de plata, pues porque vamos a hacer una solución un poco más grande en volumen, que es de 250 mililitros. Entonces se coge el agitador, se disuelve esa cantidad en una cantidad de agua. Y de ahí ya disuelto completamente ese soluto, cuando ya no veamos partículas aquí en la parte inferior del beaker, no vean ninguna partícula, pues ahí ya la solución está completamente disuelta. Si por más que uno agite y sigue viendo partículas, significa que le falta un tris de agua, o sea que la solución está sobresaturada, que esa cantidad de agua no puede disolver más soluto del que está ahí, entonces por eso es necesario adicionar otro poco de agua y ahí ya va a disolver este poquitico o esa cantidad de soluto o de sólido que pues se vería en el fondo del beaker. Cuando ya esté completamente disuelto ese soluto, ahí vamos a pasarlo al balón volumétrico o al balón aforado. El aforado le dicen por qué, porque pues siempre tiene una línea y esa línea me indica la cantidad de volumen que tiene ese balón. En este caso es de 250 mililitros, entonces adicionamos esta cantidad allá, aforamos, o sea, adicionamos más agua hasta el aforo, que significa que tendríamos una solución de 0,03 molar aproximado de nitrato de plata. Ahora voy a explicar este otro ejercicio que dice cuántos gramos por mililitro de cloruro de potasio contiene una solución de 0,25 molar. Entonces, siempre enfatizo en poder traducir lo que nos dan los ejercicios. Que nos están dando 0,25 molar, molaridad que es mol sobre soluto, mol de soluto sobre litro de solución, perdón, y gramos, nos están dando gramos, nos están pidiendo gramos por mililitro. Nuevamente mol, molaridad es mol sobre litro, nos están dando mol sobre litro, que es molaridad, y vamos a pasar de mol a gramos y de litro a mililitro. Gramos por mililitro, de mol a gramos y de litros a mililitros. Nuevamente de mol a gramos, ¿qué tendríamos que utilizar? Pues el peso molecular de este compuesto, de la sustancia, que es cloruro de sodio, que pesa 58.44. Y de litros a mililitros, pues ya conocemos el factor de conversión. Empecemos por el valor que nos dan, que es la concentración, y de ahí utilizamos el peso molecular del cloruro de sodio, mol de soluto, como nos están pidiendo gramos, pues ya tenemos gramos, ya checklist por acá. Vamos a pasar de esos litros a mililitros ahora, litro con litro me quedo en mililitro y es ahí como obtenemos la respuesta, 0,01461 gramos sobre mililitro. Ahora vamos a explicar aquí cuál es la molaridad del ion potasio, del catión potasio, también se puede decir, en una solución que contiene 63.3 ppm de ferrocianuro de potasio. Nos están dando el peso molecular del ferrocianuro de potasio. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Traducir nuevamente qué es ppm. ppm es 63.3 miligramos de soluto sobre un litro de solución. Eso es lo que significa esto. Entonces, hay que analizar un poco más allá el ejercicio. Nos está dando esto, pero completamente de este compuesto, y nos está pidiendo esto. Entonces tenemos que pasar de acá, pasar de ppm a molaridad de ferrocianuro y después a molaridad de potasio. Entonces nos dan ppm, que tenemos que pasar a molaridad inicialmente. Como son miligramos de soluto, tenemos que pasarlo a mol de soluto. Y pues ¿cómo hacemos eso? Con el peso molecular del ferrocianuro de potasio, que aquí ya nos los da. Entonces empezamos con ppm. Aquí, como el peso molecular está en gramos sobre mol, pues tendremos que pasar de miligramos a gramos. Miligramo con miligramo se me va, me queda gramos sobre litro. Ahora esos gramos me van a ayudar para obtener la molaridad con el peso molecular.
gramo con gramo, se me va. Esto es ferrocianuro, ¿no? Ese es el peso molecular del ferrocianuro. Ahora nos está diciendo que cuál es la... Hasta aquí, miren bien que tenemos mol sobre litro, pero de ferrocianuro. O sea, acá hasta aquí podríamos calcular la molaridad de ese ferrocianuro, es decir, de pasar de ppm a molaridad. Pero no nos están pidiendo ese únicamente potasio. Como ustedes pueden ver aquí en la fórmula, hay 3 potasios. Entonces significa que por cada molécula o mol de ferrocianuro de potasio, hay 3 potasios, 3 moles de potasio. Entonces, mol de ferrocianuro arriba con mol de ferrocianuro abajo. Y me quedaría aquí el mol del potasio. Y es aquí donde ya tendríamos mol en litro. Ya es la molaridad únicamente del potasio, que nos da la concentración que es 1,77 por 10 a la menos 4. Esta es la relación estequiométrica que se da entre, en este caso, entre el ferrocianuro del potasio y potasio. ¿Y cómo determinamos esa relación estequiométrica? Pues con una ecuación completamente balanceada. Esta es la ecuación de descomposición del ferrocianuro de potasio. El ferrocianuro de potasio se descompone en iones potasio y ion ferrocianuro. Todo lo que los átomos tienen que corresponder a la misma cantidad de reactivos como la misma cantidad de productos. Vemos que acá, en este caso, en productos hay 3 potasios y en el otro lado tendremos que también tener 3 potasios. No es posible ponerlo aquí en subíndices, eso es incorrecto. Por eso se pone en el coeficiente, se pone como un coeficiente. Y ferrocianuro, pues es todo esto, que es este. Entonces, por eso también podemos ver las moles que tiene ese potasio dentro de todo el compuesto de ferrocianuro de potasio. Ahora voy a explicar otro cálculo de preparación de soluciones un poquito más complejo, pero que se utiliza muchísimo, muchísimo en los laboratorios porque parte de una solución o de un reactivo puro en estado líquido, no en estado sólido como el ejemplo anterior, que es el cloruro de sodio, el nitrato de plata, que están en estado sólido, este ácido sulfúrico, o bueno, de aquí en adelante podremos encontrar soluciones líquidas. Como son soluciones líquidas, tendremos que utilizar siempre la densidad de esa solución. Entonces vamos allá. ¿Cuántos mililitros de ácido sulfúrico concentrado al 94% con densidad de 1,83 gramos sobre centímetro cúbico? Recordando que ese centímetro cúbico también puede ser mililitro, es la misma unidad, o sea, son las mismas números, por así decirlo, se necesitan para preparar un litro de solución de concentración 0,1 molar. Entonces, es decir, vamos a preparar una solución de 1 litro que tenga esta concentración. Voy a explicar 2 formas. Estas 2 formas, una es como paso a paso, un poco más detallada, y la otra es más directa, que pues usualmente suelo usar la más directa. Pero pues todos aprendemos de una manera distinta. Hay unos que les cala mejor la primera manera y otros la segunda. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la concentración molar del ácido puro del 94%. ¿Qué significa este 94%? Recordemos que son 94 gramos de soluto sobre 100 gramos de la solución. Entonces, inicialmente empezamos con la densidad. La densidad son gramos sobre mililitro, les dije, o mililitro, porque pues, ¿por qué? Porque, por ejemplo, 10 centímetros cúbicos me equivalen a 10 mililitros, 1000 centímetros cúbicos me equivalen a 1000 mililitros. Entonces, por eso se puede poner tanto centímetro cúbico como mililitro. Esta es la densidad de la solución, entonces por eso se pone reactivo, o puedes ponerse también solución, no hay problema. Aquí vamos a pasar de esos mililitros a litros. ¿Por qué? Porque hay que analizar qué es lo que nos está pidiendo o qué es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a pasar de 94 de la unidad de concentración porcentaje a molaridad. ¿Y molaridad qué es? Mol
sobre litro. Entonces, tenemos que cancelar mililitro con mililitro porque tenemos que obtener litros. Aquí listos. Ahora estos gramos a moles, pero como es de la solución, necesitamos moles de soluto, no de la solución. Entonces aquí utilizamos el porcentaje de pureza que nos está diciendo soluto sobre solución, o en este caso ácido sobre reactivo. Entonces cancelamos gramos de reactivo con gramos de reactivo, me queda gramos de el ácido o gramos de soluto. Y aquí con estos gramos de soluto los cancelamos con gramos de soluto o gramo de ácido, que es el peso molecular del ácido sulfúrico. Y esto nos da 17.56 mol sobre litro. Nuevamente, esta es la densidad de la solución, el porcentaje de pureza de la solución, del reactivo, y ese es el peso molecular del reactivo, del ácido sulfúrico concentrado o del ácido sulfúrico en sí. La segunda parte es calcular el número de moles requeridos para preparar la solución ya de 0,1 molar. La prepara la solución ya diluida. ¿Qué necesitamos o partimos de qué? Pues vamos a preparar una solución de 1 litro, por eso 1 litro, por la concentración de 0,1 molar. ¿Y qué es molar? Mol sobre litro. Cancelamos litro con litro, estamos determinando las moles que nosotros necesitamos o que se necesitan, que son 0,1 mol. El tercer paso es la obtención del volumen del reactivo puro. ¿Por qué? Porque necesito saber cuánto voy a tomar de ese reactivo puro para llevarlo a otro volumen, a otro recipiente y completarlo a 1 litro. Entonces aquí es 0,1 moles, que son las moles que se determinaron, por la concentración molar, que ya se determinó acá, y esto me da los litros de reactivo puro que se tomarían para preparar esa solución, que es 1,7 por 10 a la menos 3 litros. Pero pues es obvio, es muy difícil tomar esa cantidad porque es en litros, entonces esos litros los vamos a pasar a mililitros y eso me da 1,7 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Ahora voy a explicar la forma más directa. La forma directa es, partimos de la cantidad de volumen de la solución que se va a preparar, que es en este caso 1 litro, 1 litro, 1 litro, es lo que me dice el ejercicio, 1 litro. Aquí lo multiplicamos por la concentración a la que va a quedar la solución final. Aquí utilizamos el peso molecular del ácido sulfúrico de la solución. Aquí utilizamos el porcentaje de pureza y aquí utilizamos la densidad. Y esto nos da 5,7 mililitros, que es el mismo volumen de la diapositiva anterior o de la forma que expliqué anteriormente, que es por pasos. Entonces aquí, ¿qué nos da? La molaridad, este es el peso molecular, este es el porcentaje y esta es la densidad. Es muy importante entender que esto es, si bien podemos poner la palabra ácido, también podemos poner la palabra soluto. Este es el peso molecular, este es el ácido, este es el soluto. Lo pongo aquí para poder entender y cancelar las unidades. Reactivo, también podemos poner solución. ¿Listo? Aquí sería solución y aquí sería solución, como para que lo tengamos. Entonces cancelamos litro con litro, mol con mol, ácido con gramos de ácido, gramos de reactivo con gramos de reactivo, y me queda mililitro de reactivo que perfectamente se pueden tomar con una pipeta y realizar la correspondiente solución. Aquí lo expliqué igual. Aquí únicamente es el mismo ejercicio, pero pasé las unidades. Aquí puse soluto, entonces sería gramos de soluto con gramos de soluto, gramo de solución con gramo de solución, y me queda mililitro de solución, que fue lo que expliqué acá arribita, pero pues aquí ya lo puse más específicamente, pero es lo mismo. ¿Listo? Podemos utilizar esta
es designar en la palabra reactivo o la palabra solución o designar la palabra soluto o la palabra ácido. Hay que saber más bien designar y entender qué es lo que estamos haciendo con estos cálculos y qué corresponde a cada uno, digamos la molaridad, peso molecular, porcentaje y densidad. Como les dije y como siempre les digo, saber traducir esa densidad, ese porcentaje, ese peso molecular y esa molaridad. Entonces, para el próximo video retomaremos desde acá. Muchísimas gracias.